como muchas veces uno expone y los maestros, después de que uno termina, tenemos la manía de decir, oiga, muy bonito, pero no entendí nada, así siempre lo que ocurre. O vuelven y preguntan lo que uno expuso. Esa es la situación particular. Porque tenemos un problema, una enfermedad. Es que estamos haciendo una exposición y toca a uno algo muy sensible y entonces se habla con la compañera, ¿sí? O suena el teléfono. Entonces, de verdad, a veces nosotros los educadores, si nos filmaran una reunión de maestros, la sociedad tendría mucho que decir de nosotros. Entonces no tenemos esa calidad de saber escuchar. Algunos maestros se mueren porque les falta el ruido cuando se pensionan, porque ese ruido ya les fascina, entonces parece que fuera una salsa, un joropo, entonces les sirve, les falta. No, vamos a hacer el mayor silencio para que todos logremos escuchar lo que se va a decir. Les voy a dar con anticipación mi número de teléfono, por si acaso alguna duda, me meten, si ustedes quieren, en los equipos que ustedes tienen de WhatsApp, me colocan ahí y yo con el mayor gusto les puedo contribuir a responder alguna situación de carácter laboral con el mayor gusto. Bueno, yo me presento ante ustedes, el número es el 300-271-0450. 300-271-0450. Y mi correo, T minúscula, T de tetero, T minúscula, Mora Godoy, T Mora Godoy, @yahoo.com. Entonces, cualquier cosa que necesiten, con el mayor gusto, si necesitan llamarme, por favor no me cuenten la historia de la casa, que todo el mundo la sabemos, sino concreta la pregunta, y entonces uno así rápido les puede colaborar a ustedes. Muy bien. La mayoría de nosotros los dirigentes, cuando venimos a la asamblea, nos gusta ser más agitacional que de pronto maestros. Entonces a veces eso no llena las expectativas. En este momento nos encontrábamos negociando, nos encontrábamos discutiendo un pliego de peticiones. Aquí hay maestros antiguos y hay los nuevos. Los maestros antiguos tienen un poquito más de experiencia en lo que significa una negociación. Los maestros nuevos no la tienen. Por eso ustedes notan que a veces son un poquito acelerados y quieren ya las cosas. Los viejitos, los que tenemos ya el pelo blanco y a estas alturas de nuestra edad ya no nos acostamos a dormir, sino a toser, entonces nosotros entendemos que nos toca un poquito entender los procesos. Muy bien. Antes de existir el derecho que hoy tenemos, no existía la garantía de la negociación. A los maestros nos tocaba hacer solicitudes respetuosas. Yo comencé siendo profesor en Cundinamarca y me ganaba 250 pesos. En ese tiempo no había estatuto docente, había un estatuto de primaria. Había un estatuto de primaria y había uno de secundaria, pero era muy regional. Y entonces éramos muy perseguidos por los politiqueros, por los supervisores, por los rectores y por el alcalde. Y las pobres maestras en el campo, pues imagínense, peor. Y a algunas les tocaba casarse con el presidente de la Junta de Acción Comunal. Hasta ahí llegamos. Esa etapa fue muy difícil y entonces se nos ocurrió, ojo, no vayan a preocuparse y si digo alguna barbaridad, entiéndala más como un cariño, porque a veces los maestros son muy sensibles para algunas cosas y no para otras, ¿no? Entonces a uno sí se la cobran y al gobierno no le cobran nada. Y resulta que en esa época era muy difícil garantizar el respeto de los derechos. A los maestros se les pagaba cada 6 meses, hasta un año. Para los nuevos que ahora reciben el cheque sin problema. Hubo una época que nos pagaban en cajas de aguardiente.
y el maestro vendía 2 y las otras 2 se las tomaba, como dice el porteño, de la chupaba. ¿Sí? Esa fue la realidad, para que vean la realidad hoy del maestro, cuánto le tocó garantizar para que le cambiaran la especie por billetes. Eso no me pasa. Por eso algunos creen que lo que tienen los maestros ellos lo consiguieron por obra y gracia del Espíritu Santo, sin ir a venderle las manos. No, tocó pelear. Y entonces la primera lucha que dimos fue porque éramos manoseados y la gente le entró en la cabeza y dijo, hay que pelear por un estatuto. Imagínense ese 2277 del 79, duramos 20 años para conseguirlo. Eso no fue que lo presentamos y listo. Y discuta y habla, y como no teníamos una formación política, porque los unos eran godos, los otros liberales, esa era la política, no sé ahora si sigue haciendo lo mismo, pero en esa época era eso. Y entonces surgían unos movimientos de izquierda, y eso nos sirvió. Imagínense esa época nosotros para hacer el estatuto, yo fui directivo en esa época y ayudé al estatuto docente, al 2277. Imagínense ustedes, uno se pone a pensar, ¿y de dónde se nos ocurrió que eran 14 grados? Es decir, pensamos en eso. Y entonces, en ese tiempo, los maestros no eran licenciados, eran unos bachilleres y otros que sabían leer y escribir de corrido. Entonces los llamaba el alcalde, pues político, y dice, métase de maestro, y se metía maestro. Cuando se fue a hacer el estatuto, nos tocaba pensar que había maestros que no habían terminado la primaria. Ojo. No habían terminado la secundaria, pero hubo 2 grados transitorios, el A y el B. Y habían unos pocos normalistas y unos bachilleres se metieron a trabajar en secundaria. Pero el número de licenciados era muy reducido. Entonces rápido dimos 2 grados transitorios, había un término para que la gente estudiara y terminara eso, y luego entonces los que tenían el título normalista grado primero y los licenciados grado séptimo, y luego llegamos al grado 13 y había que hacer un libro o hacer una especialización, y luego llegamos al grado 14. Cuando nos pusimos en la tarea, nosotros convencidos que eso era lo mejor, entonces me fui a explicar allá, y entonces claro, la realidad del maestro era que tenía el bachillerato, el otro era escasamente normalista rural, porque en ese tiempo se salía de 4 años rural. Cuando decimos que tenía que hacer el libro y hacer la maestría para llegar al grado 14, algunos me decían, compañeros de la ciudad, pero al grado 14 llegar a su madre. Es claro, la realidad de ellos era imposible, esos 14 grados, compañeros. Allá no llega ninguno, ustedes los vendieron, regalados, traidores. Cosa que todavía se sigue oyendo. Bueno, entonces nuestro interior, como era por nosotros, de esa filosofía de avanzada, de pensamiento libre y todas esas cosas, no la embarramos, entonces viene la autocrítica. No, pero ya salió el estatuto, ¿qué vamos a hacer? A los pocos años de la presión del magisterio comenzaron a hacer licenciaturas, luego que hacer la validad del bachillerato y no sé qué, y unos llegaron hasta buscar 2 créditos rápidos, le van por puntos, y en menos de 3 o 4 años los maestros terminaron la carrera. Y entonces, como había tiempo doble, entonces el título más el tiempo doble, para la novena, para la décima. Y entonces a los pocos años me encontré con los compañeros y digo, ustedes son unos traidores. ¿Cómo se les ocurrió a ustedes solamente hasta el grado 14? ¿Cómo hace unos años me dijeron que traidor y que al grado 14 llegaba mi madre. Y ahora me están diciendo que muy poco, luego ¿qué grado tenía? Digo, por lo menos el 20, no que yo llevo 14, 10 años en el grado 14. ¿Quién entiende al magisterio? Difícil. Yo por eso a veces estoy con los rectores en algunos casos, porque el rector quiere hacerle un gesto a los maestros. El día de Educado dice, compañeros, esta rectoría tiene el gusto de invitarlos a un asado de carne, o carne que tengo en la casa. Bueno, entonces yo quiero invitarlos a ustedes a que vayamos arriba siempre me ha llevado mi marido. Entonces vamos a hacer un baile lo que les ha pasado, entonces hagan lo que se les dé la gana. Esos somos nosotros, no es un gremio fácil. Entonces tuvimos la
la primera experiencia del estatuto docente, vaya usted dígale ahora a un maestro del 2277 que le van a quitar el estatuto docente y se hace matar. Claro, porque logramos la cosa más importante que no teníamos, la estabilidad laboral. Esa no la tiene ningún trabajador. Haber conseguido el estatuto docente y los maestros no saben de la importancia del sindicato, la importancia de las juntas directivas. Imagínense que ese maestro logró su pensión, logró la pensión de gracia, la pensión de jubilación, las cesantías, se logró conseguir su casa y sus hijos estudiaron, y durante sus 40 años de trabajo comió sin ningún problema, no muy bien, pero logró hacerlo. Eso gracias al sindicato. Eso no se lo regaló el gobierno, nos tocó arrancárselo al gobierno, y así fue. Entonces, hoy ese estatuto docente, para los nuevos, como no conocieron toda la historia, dicen, ah, pero es que usted tiene la estabilidad. Vaya, usted pregúntele cuántas veces le tocó a esa profesora salir a las marchas. ¿Cómo sería que esa cartera llevaba roscones envueltos a arepas y apenas se le atravesaba al policía su totazo que se llevaba? Porque esa profesora de verdad de pelea. Y así nos tomamos todas las plazas y marchamos. ¿O es que acaso nos acordamos del grupo de mujeres y hombres que salieron de Santa Marta, que se llamó la Marcha del Hambre? No fue la Marcha de la Felicidad, nos tocó ponerle la Marcha del Hambre porque los maestros nos estaban muriendo de hambre, no pagaban los salarios. Bueno, ahora eso no sucede, digamos, en esas mismas condiciones que se dieron, y eso fue una reivindicación muy importante. Primer elemento. El segundo elemento, nosotros no teníamos un fondo de prestaciones del magisterio. En Cundinamarca existía Capreculti, en el CESAR era el Seguro Social, los maestros del Valle no les descontaban la salud ni a los de Antioquia. Así, eso era un reguero, una anarquía. Yo no sé cómo nos inspiramos y salió la famosa Ley 91 del 89 y creamos el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, y estábamos entre la duda si era una cosa aparte, sola, independiente, y alguien de esos marxistas o de izquierda dijo, no, compañeros, que la chiquera dependa de Hacienda, del Ministerio de Educación, que eso nunca se quiebra. Y dijo, oye, ¿verdad? Sí. Y resulta que le atinamos porque el Estado nunca fracasa. Y entonces uno dice a los maestros, oigan, ¿y ustedes alguna vez le han escrito a FECODE o al sindicato? Oiga, gracias. No, son vendidos, regalados, traidores. Esa es la verdad. ¿Sí? Y resulta que hoy ese gran batallón de hombres se han pensionado. Ese gran batallón de mujeres hoy tiene sus dos garantías. Y ya antes, cuando nosotros comenzábamos las reuniones sindicales, veíamos ciclas o los maestros llegaban a pie. Hoy no. Hoy los parqueaderos no alcanzan. No alcanzan. Eso quiere decir que se ha mejorado en algunas condiciones el nivel de vida de los maestros. Claro, no todos los dirigentes se merecen el reconocimiento, no. Ni todas las familias, todos los hijos son buenos. Alguna oveja negra tiene que salir, alguna tiene que pasar. Claro, eso es así. Por eso cuando fui presidente de FECODE, lo que logramos derrotar con la lucha del magisterio fue la evaluación de institución. Porque estaba el señor ministro Germán Bula y se inventó la campana de Gauss. Y los pastuzos me ayudaron y dijeron, ¿por qué no nos inventamos la desobediencia civil de Gandhi? Y dije, maravilloso. Y entonces el tipo nos citó a la evaluación, por ahí que el que perdiera para afuera, no había salida. Y entonces los maestros dijeron, no, ¿cómo vamos a presentar si vamos a perder el puesto? El problema no es que, ¿cómo son las trampas para eso? No vamos. Y entonces determinamos desobediencia civil. Y entonces dio la orden y yo con un libro del amarillo, ¿qué tal que estos maestros, como son tan odios, vayan y se presenten? Pues no fuimos ninguno. Y entonces ya vino la problemática de mí y le tumbamos al gobierno, oigan bien, le tumbamos su famosa evaluación de institución y los maestros siguieron sin problema.
Porque dijimos, no, es que nosotros nos evalúan en la primaria, en la secundaria, en la universidad, trabajo, que ahora otra vez para tener eso, porque querían acabar con la estabilidad laboral. Bueno. Luego se inventaron que había que acabar con el fondo, con las prestaciones sociales del magisterio. Porque comenzaron a decir, pero eso no es posible que un maestro tenga dos pensiones, una pensión de jubilación y una pensión de gracia. ¿Y ustedes saben por qué salió la pensión de gracia? La pensión de gracia salió porque la pensión de jubilación era tan mala, que dijo el gobierno, démosle a estos desgraciados una desgracia. Pero nunca pensaron que nosotros íbamos a estudiar, íbamos a subir, íbamos a llegar al grado 14 y con el último salario, entonces las condiciones cambiaron. Cuando vieron esa escala, ellos pensaron que nosotros no íbamos a estudiar. Y entonces se les cambió la torta y por eso están asustados con las pensiones de los maestros. Y han intentado siempre acabar. Y entonces alguien se inventó cómo tumbar la pensión de gracia. Por eso ahora encontramos que uno viene a una asamblea y se encuentra una serie de torres, de sistemas de maestros. Entonces unos tienen pensión de gracia, otros son desgraciados. Unos tienen pensión de jubilación, otros tienen una liquidación, unos tienen retroactividad, otros no la tienen. Unos son territoriales, otros nacionales, otros municipales, unos por contrato, otros maestros de apoyo. Es una torre de Babel. Y claro, ¿por qué el gobierno hace esto? Porque un gremio no hay como dividirlo y dividido reinará. Eso es así. Por eso a veces no nos entendemos. Por eso el maestro de 1278 le dice, pero este vejestorio no viene aquí al colegio sino a toserte a dormir. Claro, él se siente joven, él cree que nunca le van a salir canas ni tampoco se va a envejecer. ¿Cómo usted sí tiene retroactividad? Yo no. ¿Cómo a mí me evalúan y a usted no lo evalúan? Pero miren cómo la historia, los maestros olvidan con mucha facilidad. Yo, por ejemplo, me tocó muy duro siendo presidente de la CUP, porque yo le debo eso a los maestros. Yo hice toda la carrera y nunca acepté ningún ministerio. Fui presidente de FECODE y me dijeron, oiga, ¿por qué no acepta el ministerio de educación? Muchas gracias. Mientras que yo sea dirigente, no acepto nada. Y luego entonces fui a la CUP, y en la CUP me tocó con esa belleza del doctor Álvaro Uribe Vélez, que algunos maestros lo adoran. Lo adoran. Pero yo tengo que decirle que no puedo adorar a este señor porque ese hizo lo siguiente, para que ustedes le cuenten a sus hijos. El señor Álvaro Uribe Vélez se inventó que el sol en Colombia se oculta a las 10 de la noche. Oiga, yo fui a la OIT, allá donde se reúnen todos los años, todos los países del mundo, y yo veía la palabra y decía que yo soy abogado, le decía, yo tengo algunos estudios, yo estoy aterrado de ver la capacidad de nuestros abogados. Un verano asesoró al presidente de la República, hicieron el milagro del mundo. El sol en Colombia se oculta a las 10 de la noche. Entonces, ¿cómo la cosa de Dios? Los trabajadores se les oculta el sol a partir de la noche y le robaron las horas extras, las horas nocturnas, los comunicados. Pero los maestros no hay eso no es con nosotros, no, con sus hijos, con sus nietos. Cuando vayan a ir a trabajar, a eso los están tumbando. Y primera cosa. La segunda, este señor se inventó las famosas cooperativas de atraco social, perdón, de trabajo social. Y por eso los hijos de ustedes ya no consiguen contratos a término indefinido. Contratos de 3 meses, que llaman contratos basura. Tienen que pagar la salud, las pensiones, tienen que pagar todo y los tienen por debajo de unas condiciones miserables. Eso se inventó el doctor Álvaro Uribe Vélez. Pero además de eso, nos subió la edad de pensión para todos los trabajadores. Y se inventó una cosa muy importante que ahora luego una contradicción, subió el IVA del 8 al 16%. Eso lo hizo él. Por eso quien no repasa la historia está llamado a repetirla. Por eso quienes votaron después de esos 8 años nos mató más de 850 dirigentes. Yo fui a la Organización Internacional de Derechos Humanos,
y a la Justicia Penal Internacional, yo fui a demandarlo. Durante el periodo de que hicieron 5 atentados y me secuestraron. Entonces me toca andar cuidándome la espalda porque un momento otro le pegan un sobrepaso y los muertos están haciendo un triple. Mientras que esté vivo no pueden hacer algo. Y entonces en esa lucha con él fue muy dura porque es donde se hicieron los primeros inicios de los tratados de libre comercio y se le entregó a las multinacionales todos los recursos naturales. Todos los recursos. Lo toca leer. De nuevo, se metan ahora en una facilidad por internet para que esos compañeros que a veces sienten que él es el berraco, que es el trueque, entonces vean los efectos. Si no está afectado, mire a su familia, mire a sus nietos cómo hacen los efectos en materia laboral. Y los maestros, en medio de todas esas cosas, lo que nos ha favorecido es que tenemos una sola mejora: la unidad. Eso sí, a veces nos agarramos entre nosotros, pero la unidad. Y por eso Rubén dice, no es que son 350.000. Y esos gritan y esas profesoras que no las calla nadie, entonces les tiene miedo. Eso es más o menos lo que tienen. Entonces, eso nos va a servir. Desconquistamos en medio de estas dificultades el Fondo Nacional de Prestación. Y luego pasamos a la Ley 115, la Ley General de Educación. Pero no la hemos leído, porque están las UMES, las UDES, y no funciona porque nosotros somos como las modas de temporada y se nos olvidó. En medio de toda esa situación, no teníamos derecho a solicitudes. Nosotros nunca nos reconoció el Estado para poder negociar. Y entonces, estando también el presidente de la Cruz, logramos que se aplicaran los convenios 150 y 151 y se logró expedir el decreto 160 que nos dio, imagínense cuántos años, y al fin en el 2015 logramos presentar el primer pliego de petición. Y entonces el magisterio logró en ese pliego unas reivindicaciones y a ninguno le gustó. Pues eso nos decían, no yo lo que decían por las redes. A mí me sacaron con unos maletines llenos de plata. La plata se salía. Cometimos un error porque del sindicalismo se aprende. Resulta que se demostró que los maestros están por debajo de los empleados del Estado en el 28% punto y algo, punto 30, más o menos. Entonces no explicamos eso y dijimos no, que necesitamos que nos nivelen los salarios, pero que estamos mal en un 28%, y los maestros pensaron que íbamos a pedir el 28% de los salarios. Entonces en la pelea, en la negociación, el gobierno dijo sino el 12% y pagado por cuotas. Claro, los maestros estaban ya dando cuenta con el 28% para España, luego que se metieron en la verdad que nos echaron la culpa a nosotros. El otro punto es que ese aumento salarial inmediatamente nos subió, porque los maestros dijeron, miren, un 2%, una pichurria, una miseria, pero ninguno lo devolvió. Ese día que cobraron, lo guardaron y lo vendido ladrón. Y pasaron los tiempos y cuando comenzó a verse el efecto del incremento, sobre todo en diciembre, se vio la prima, se vio en el salario y luego la cesantía de verdad. Nada pesar subió de nada. Bueno, y este año, todo el mundo está sufriendo. Porque los únicos que tenemos 2 puntos en el bolsillo somos nosotros. Los demás trabajadores, que claro, esos son los privilegiados. Ahora tenemos el problema de todos nosotros, trabajadores totales. Y como yo estaba fui presidente de la COP, y no oiga, usted ayúdenos. No, claro, con el mayor gusto, ahí vamos a hacer lo posible. Pero ellos están en diferencia con nosotros, golpeados, porque fuimos los únicos. Pero resulta que el incremento nuestro fue como una bonificación, ¿se acuerdan? Y nos tocó aceptarlo para que no se creara un problema. Y entonces yo, como más, me tocó aceptarlo, porque si poníamos incremento del 2%, demandaban todos los demás trabajadores y se quebraba el Estado. Ustedes verán que no bonificación. Pero sin embargo, nos dijeron, claro, es que no es aumento salarial, aquí dice bonificación. Y cálmense, compañeros.
a veces hay que tener un poco de credibilidad en sus dirigentes, no todas, pero sí algo. Y resulta que ya eso está en el salario, juegan sus prestaciones, etcétera, y etcétera. Bueno, después de esa situación que vimos, entonces se presentó la evaluación. Porque no ya los maestros, el señor Uribe, algo que me faltaba, el señor Uribe en un paro, yo estaba en la cumbre, ya estaba en la cumbre. Hicieron un paro los maestros y perdieron el paro, y paro que se pierde, tomen para que lleve para su casa. Eso es como en la casa. Falta que uno comete, lo eterna seguro. Y entonces el señor Álvaro Uribe, con esa ministra doña Cecilia, que también hay, Dios mío, es una belleza, aprovecharon y pusieron el 12 de 38. Eso no es de pecado del Padre Nuevo. Nosotros odiamos el 12 de 38 porque nos creó la división. Maestros del 22-77, ahora los del 12 de 38, y ahora los afros, y ahora los indígenas, nos tienen quebrados. Y entonces Uribe salió feliz. Por eso digo los maestros del 12 de 38, el que llegue a votar por Uribe se le ve podrir todo el brazo. Es que conoce el 38, y los maestros no echan la culpa a nosotros, no saben que fue el señor Uribe. Bueno, de frente a eso nos tocó el problema de la evaluación. La evaluación terminó con que había que garantizar, presentar la evaluación de los maestros con un video, pero eso nos echaron de todo. Claro, nosotros dijimos, no señor, los maestros del 12 de 38 pidan, porque ellos ya son licenciados, otros son normalistas, que le reconozcan el título. Yo hice tablas, que un título del normalista valía 2 puntos, que el de licenciado valía 4, y luego se dio una maestría tan instructiva. No. La gente cree que uno va a negociar con el gobierno. Ojalá que pudiéramos dictar un curso de cómo es que se entra a negociar. Uno cree que el contrario es bobo. Y el Estado prepara a todos esos individuos muy bien, lo llevan a Harvard. Y hay una carrera que se llama un doctorado en solución de conflictos. La universidad estudia. Y afortunadamente, yo como mi mamá, con esa cara de bobo y acostumbrado que soy, pero yo más o menos me he despertado. Y entonces los tipos es saber cómo lo cogen a uno. Apenas uno entra, le dicen doctor. Sí, doctor, eso lo llaman allá. Y ponen 2 furros, vienen, doctor, siente aquí uno no haya, para que uno no se ponga atento a los puntos. Se puede distraer. Y eso sí, apenas firma, le pegan una patada y no lo vienen a saludar. Yo le digo a los nuevos dirigentes, no se deben anunciar, que esos son los berracos de saludarlo mientras que usted le firma y después le dan por la cabeza. Uno tiene que tener independencia del Estado, de los gobiernos y sobre todo una posición de clase. Cuando el dirigente se presta para todo, esos son los que terminan para allá pidiendo favores, pidiendo que le acomoden a la hermana, a la mujer, etc. Y se tiran todo. Y por eso los maestros dicen, es lo vendido, pero no son todos. No falta el que se nos chispotee. Por eso el problema no hay que votar por el dirigente, ay, es que él me lleva los papeles a escalafón, es que él me lleva, apenas llego yo, me invita a almorzar. Pues eso no es el papel de un dirigente. El dirigente es pensar, es diseñar las políticas, es saber conducir el sindicalismo. Para eso hay mensajeros, para eso hay restaurantes, eso lo hacen. Nosotros estamos jugando. Así como quiere, vean lo que pasa con Bargallera. Siendo un tipo tan retrógrado, yo no sé si ustedes seguirán, pero es un tipo de los más retrógrados, hasta coscorrones le dan los escoltas. Sí, pero es un tipo inteligente, preparado. Tipo sabe para qué tiene el poder. Si nosotros nos tomáramos mañana el poder y le dieran a los maestros del Ministerio de Educación, nos los tiramos. Porque no estamos preparados para gobernar, para dirigir. Miren lo que nos está pasando aquí en Venezuela. No es porque el socialismo sirve en la teoría de la práctica y verá lo del raco que es eso. Es muy difícil. Entonces tenemos que prepararnos. Fíjate, y el maestro dice, ay, compañero Tarcillo, yo soy licenciado, pero yo ya estoy viejita, yo ya está, ya doy más vueltas para acostarme. ¿Será que hago una especialización? Digo, claro, y si me muero, pues que se muera culta y no bruta, claro.
maestro no debe de parar de estudiar, no debe parar, debe meterse a estudiar todo lo que más pueda, porque eso nos sirve para la vida nuestra. Por eso cuando entrevisten a un maestro, que se detengan, porque el maestro tiene argumentos políticos, económicos, sociales, etcétera, ¿sabe? Eso es lo que nos ha necesitado. Entonces, frente a esa situación, pues claro, ellos se preparan para negociar. Entonces los tipos saben utilizar la cosa. Entonces, entregamos lo de la evaluación. Y dijo, no, señores, otra promoción automática para los del 2277. Eso se les valió el título, luego ascendían por el título, luego los créditos de los 2 primeros semestres se le valían porque ahora todos están en el grado 12, 13 y 14. No, señor. Y no fue posible. ¿Y cuál fue lo único que encontramos? Que no votaron, los maestros nuevos no varones, que no los votan, porque querían era que votaran al maestro. ¿Sí vio? Y entonces dijo el compañero, pero es que un video, claro, a uno le da culillo cuando le entrevista un medio. Si uno que dice como que se traba y no saben, pero a poco va uno aprendiendo. Y yo digo, compañeros, si nos van a filmar lo que hacemos todos los días, que es una clase, ¿qué susto tenemos? No, nosotros, a veces los maestros, dudamos de nosotros, dudamos. El maestro es un berraco, con esos cursos de 40 y 50, muchachos, sin desayunar, vueltos una nada, conflicto en la casa, en la sociedad, y un maestro mantenerlos atentos es un berraco. Un hombre muy capaz, muy inteligente, y tiene que saber de todo, de mamá, psicólogo, médico, gritar, ser policía, eso está bueno por el propósito. Ser bueno, ser malo. Yo antes de la evaluación, porque me invitaron a algunos sitios, y yo me he jactado que soy más o menos buen maestro, porque así me lo he ganado. Y el compañero no se asuste. Pónganse el tablero, no lo manden pavimentar, porque algunos tienen un hueco ahí, déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Y usted coja su marcador o la tiza. Lo primero que tiene que hacer el maestro es saluden a los niños. Niños, y si esos son bravos, que hay unos maestros que son bravos. Ah, no, ríase, ríase. Buenos días, niños. ¿Cómo están? La primera pregunta, levanten la manito los que desayunaron. Y usted levanta todo y dice, miren, señores evaluadores, aquí están todos hambrientos, ¿se dan cuenta? Y a eso que les voy a enseñar, ya cáusale, yo lo estoy diciendo, vea, 20 desayunos, que yo registrado, para que sepan estos berracos que la mitad no desayuna, y así no tengo que enseñarles. Bueno, y luego si hay un hueco, en el salón no lo tape. Cuando vaya a escribir el tablero, haga la cadencia. Y entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo aprendí en la normal que uno tiene que preparar la clase. Yo para venir aquí me tocó preparar la clase. Hay compañeros que no preparan la clase, están muy seguros y todos los días hacen lo mismo. Compañeros, no llamen a lista, no llamen. Nunca, no llamen. Que llegó mechudo, que entre mechudo, que bien que vengan a la escuela. O descalzos, mechudos, como quieran. Yo lo que tengo que sacar es ese pueblo que es de mi clase adelante. Pero sacarlos con valor para que algún día pidan la palabra y pidan por lo menos de comer. Pero hay personas que dicen, no, mire, descalzo este berraco, se vuelve. Y mechudo para completar, no tiene para la peluca, mucho menos para comer. ¿Sí? No me importa, que me interesa es que me escuchen. Y entonces yo tengo que hacer un esquemita claro. ¿Cuál es el objetivo de mi clase? El objetivo es que los muchachos suben el 2 o el 4 o el 5. Bueno, no tengo nada. Habrá piedra aquí, naranjas, alguna vaina. Y me invento son los materiales. Qué bueno que el gobierno se enterara que el profesor de la vereda del pueblo con naranjas, con mandarinas, con guayabas, con algunas cosas le está enseñando a los muchachos. Es lo que sé que es así. Pero es que uno dice, no, yo no enseño. Porque es que si no me traen el proyector y no sabe manejar ni la linterna. Yo conozco a algunos profesores que piden laboratorio y solamente limpian el polvo. Es cierto, ahí tenemos, pero eso está aquí para entre nosotros. Frente a esa situación,
le evalúen lo que uno hace. ¿Qué hace uno? Enseñar. Ah, pero si lo hace mal, jodido. Eso ya no es problema. Si no sabe enseñar, está jodido. Uno tiene que ser un maestro, porque para eso estudiamos con la maestría, entonces hay que hacerlo bien. Y entonces logramos que tuviéramos unos tutores, unos pares, y qué berracos que nos salieron de malos, más berracos que el gobierno para jodernos. Imagínense nosotros, porque lo que nos camina aquí en la cabeza es el berraco odio, la envidia. Nosotros no nos morimos de cáncer, de odio, de rencor, de envidia, y no sabemos perdonar. No, compañeros, este gremio tiene que avanzar. Si nosotros avanzamos en el reconocimiento de los valores del compañerismo, si la guerrilla fue capaz de negociar con el gobierno, ¿cómo que nosotros no podemos olvidar los rencores y tener lo que llaman la familia docente? Hay que acabar eso. Eso es lo que nos tiene fregado. Por eso hay unos rectores que gobiernan, que nos imponen. Otros son muy buenos, otros son unos demócratas. Le dicen a la profesora, cojan, ustedes repartan en el horario. Y a la profesora de más años, por favor, ella sale primero, y a la profesora que está embarazada llega más tarde. Estos son unos demócratas, claro que no los hay, pero eso Luego, después de eso, conseguimos que a los compañeros de grado 14 les dieron por una vez el 10%, ya este año es el 15%. Oigan, nos dijeron, oiga, pero no es una pichurria. Pero lo cobraron. Y resulta que una tarea para los que nos vienen a reemplazar, pues pedían para que ese porcentaje se convierta en factor salarial, pero le quitamos algo al gobierno. Subsidio. Sacamos los juegos del magisterio, porque resulta que el ejercicio no solamente es enseñar. Hoy los grandes expertos dicen que hay que hacer ejercicio, que hay que caminar, que hay que recrearnos, porque uno de los problemas más graves que tenemos en el magisterio es la locura. Casi la mayoría de clínicas de reposo están llenas de maestros, y los que estamos aquí somos locos no agresivos. Entonces, se logró ese tema que me parece es importante. Ese pliego va a pasar a la historia. Ese pliego tiene que pasar a la historia, y alguna vez algún filósofo, un buen historiador, tiene que escribir lo que pasó en la Odisea. A mí me invitaron a un departamento porque me dijeron que me iban a colgar, que me dijeron, bueno, listo, me cuelgan, pero después de que me dejen hablar. Yo no tengo, afortunadamente, no tengo red para no, pero dejen, yo voy, lo que hacen, lo esperamos, que no, yo voy. No, pero ya es que no digo para qué. Llegué y fuera. Vendido o regalado, que aquí listo, sí, déjenme hablar. Cuando terminé de hablar, entonces todos me estaban aplaudiendo y dirían, ¿cuál es el que me va a matar? ¿Cuál es el que me va a convertir? ¿No se dan cuenta? Nosotros somos muy fáciles para expresar. Hablamos mucho. Bueno, ya hoy ese pliego que fue tan cuestionado y que tuvo problemas, ya hoy los maestros en cabeza fría ya evalúan la importancia que tiene ese pliego de petición. Y entramos a este. Y yo dije a mis compañeros, ojo con esos maestros que todo lo que sea plata, eso lo cogen ya y lo dan por mirado. No, tengamos mucha prudencia. Entonces se radicó el pliego, y en esta oportunidad, como es un pliego estatal, logramos en el anterior que existiera una mesa estatal y unas mesas paralelas, que son la de FECODE, la del sector universitario, la de la salud, la de la justicia y los del IPEC. Son mesas que hay alrededor de eso. Entonces, radicamos el pliego. Entonces FECODE nombró 3 para la mesa estatal, que es donde se va a discutir la parte salarial. Allá se va a discutir la parte salarial. Y la mesa de FECODE pues estudia todo lo de pedagogía, todo lo que tiene que ver con los puntos, y los puntos que entregó, que radicó FECODE fue uno, el de la política educativa. Pero por favor, una cosa es lo que se escribe y otra cosa es lo que se logra, ¿sí?
Y entonces uno va a comprarse el apartamento y dice, vea, yo quiero un apartamento que tenga 4 piezas, cada pieza con baño, que tenga terraza para yo salir a tomar un tinto, que tenga jacuzzi, que tenga turco, que tenga 4 garajes, que el ingeniero gobierno así. Yo sí, vale 4.000 millones de pesos. Ah, no, yo no tengo, pero yo quiero eso. Entonces aterriza uno a la realidad. Y cuando uno compra con mucho amor su apartamentico que tiene 2 alcobas, un solo baño y una fila para entrar al baño, y llega la vecina y le dice, uy, sí, pero esto es lástima que no tuviera ventana. Ya, gracias. Afortunadamente tengo una tienda. Ustedes lo miran a uno, todos lo miran mal. Entonces uno tiene que ser realista. En ese punto de política educativa, pedimos la gratuidad de la educación. Miren cuántos años, también de doctoras Baudí, que nos acabó el preescolar. ¿Se acuerda que se inventó el grado 0? Pues pucha, qué inteligencia, ¿verdad? Que el grado 0, niño, que se va para el grado menos 0. Así como sigue este, ¿verdad? Que acabó con el preescolar. El gobierno se acaba de comprometer, no ya, sino en una etapa para volver otra vez a los 3 años del preescolar. Llegando posiblemente al 2005, que ya existe el preescolar. Ese punto está acotado. ¿Eso qué quiere decir? Que van a haber maestros, que tienen que haber aulas, pupitres, tableros, y posiblemente administradores, el portero, no sé, tienen que haber eso. Entonces, ese solo hecho de haber tenido ahí, eso rompe la regla fiscal. La regla fiscal se la inventaron también. La regla fiscal se la inventó, creo que fue Santos. El señor Santos inventó la regla fiscal para darle garantías a la intervención internacional, para el que pone plata aquí en Colombia puede sacársela toda la que quiera y no hay ningún problema. Y si tienen que pagar plata, primero le pagan a los extranjeros y luego nosotros nos dejan fregados. Se llama la regla fiscal. El pueblo, como no lee las novelas, y ahora yo me llamo, yo no sé quién, si se acuerdan, ahí emborrachados con eso luego telenovelas y fútbol, pues no pasa que discuten en el Congreso. Nos metieron la regla fiscal. Está el caso del incremento para el presupuesto. Nosotros nos hemos colocado el 7.5. Pues eso es alto. El gobierno no dijo nada al respecto. Pero eso es un punto nuestro, el máximo. Y entonces uno siempre dice, vengo aquí porque nos den el tanto por ciento. Y uno sabe que tiene que ir bajando hasta que logra una cosa. Luego, lo del sistema general de participación. Este año se acaba la ley del sistema general de participación. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos antes lo del citado fiscal? Sí. El doctor Santos inventó esa norma y nos robaron más de 78 billones de pesos. Se le ha quitado la educación. Para que ustedes vean cómo es. El arco de negativo desde ahí nos tumbamos. Entonces hemos pedido que se suba, porque si hay más plata para la educación, se supone que va a haber más posibilidad de que los establecimientos sean dignos para los muchachos y demás. Conquistamos la ley general de educación y los alcaldes no volvieron a nombrar ni la JUME, ni la JUDI, ni la JUDE, ni la JUNE, ni nada. Esto se acabó. Entonces estamos pidiendo que se reviva, porque ahí son los foros para discutir las políticas educativas. Como estamos en una situación muy delicada, los maestros nos han matado más de 1.500 maestros, en muchos sindicatos más de 3.500 y todavía siguen matando. Entonces nos inventamos que la escuela debe ser un territorio de paz. Entonces ahora, como se firmó la paz, entonces hemos dicho, aprovechando eso, que además es muy bueno, nosotros los maestros tenemos que defender la paz, y esos acuerdos tenemos que venderlos, no porque sí, nos toca leer, porque miren que la mayoría de nosotros trabajamos en el campo donde pasan las barras, los paras, los no sé qué, los hice cuándo, y al que le quitan el mercado es al pobre maestro. Yo me conozco esa historia. Y los matan, porque dicen que usted es apión, que está allí, que es guerrillero, que no sé qué, que no sé cuándo, pero lo matan. Por eso nosotros dimos, cuando dijeron que iba a hacer el proceso de paz, la apoyamos, porque creemos que la escuela debe estar fuera de cualquier conflicto. Claro, los enemigos de la paz están diciendo que a los guerrilleros les dan 1.800.000, que tienen ahora Mercedes de cuánta vaina. Eso no es cierto. Entonces hay que hacerle seguimiento a las cosas y no a esas redes que dicen santísima. Afortunadamente pasaron una que le han aumentado los maestros del 15% y todos lo sabían, y salió un artista ahí y les hace una mueca.
Bueno, el otro punto, el de la carrera docente. Habíamos negociado con el gobierno la comisión tripartita y eso no lo cumplieron. Volvimos a revivirla, que sea la comisión tripartita, Congreso, Ministerio y FECODE. Pero le metimos un aditivo, que si el Congreso no participa, entonces con el gobierno. Y si se firma el acuerdo, a los 15 días se instala la comisión. ¿Por qué es importante? Porque el estatuto, el 2277, ya es caduco. El 1278 no nos gusta. Y hay que hacer un estatuto docente con unos criterios. No se les olvide la estabilidad por encima de todo. Es decir, eso sí es punto sagrado. De igual manera, facilitar el reconocimiento, porque esto es magisterio que cada vez se estudia más, pero el gobierno no reconoce eso. Entonces es importante. Hicimos un borrador en Pacha en el Congreso, se sacaron unas cartilitas, pero usted sabe que el maestro lo lee rápido, uno lo entrega aquí en las reuniones y ahí queda. Dice el estatuto, muy bueno, pero no se ha leído. Entonces necesitamos que lo lean y nos den unos aportes cuando comience esa comisión. El gobierno sacó la famosa evaluación para esta nueva etapa que viene, este nuevo proceso de evaluación. Pues ya dice el gobierno, no señor, va al curso, si eso es promoción automática. En la práctica pasaron fue todos, porque los que no pasaron en la evaluación viene el curso y entonces tienen todas las ventajas. No señor, dicen que no va a haber curso. 2. ¿Cuál retroactivo? No, sino el que pasó y el que no se entregó. La cosa no está fácil para el tema de la evaluación. A nosotros nos gustaría que no hubiese evaluación. ¿Por qué no podemos? Usted dice, pero FECODE es grande. Somos 350.000. Sí, los maestros votan por los dirigentes que les gusta más, pero políticamente votan por sus enemigos. Sí, nosotros los pobres votamos por los ricos para que los ricos nos hagan. Y mientras que ese problema que está aquí en la cabeza no cambie, va a ser muy difícil que el Congreso de la República podamos hacer las leyes que necesitamos. Pero el maestro tiene que cambiar. Y puede ser que esta charla contribuya a que ustedes hagan la casa y reflexionen. Y se pregunten, bueno, ¿yo por qué soy liberal? ¿Cuánta plata tengo? Tengo una cantidad de conseguido trabajo. ¿Yo cuál liberal de qué? O yo soy conservador. El conservador tiene que ser terrateniente. Escalamente tengo un relación. ¿Cuál conservador? Y entonces tendrá que preguntarse yo cuál es mi partido, cuál es mi posición política. Comience a estudiar y entonces va a mirarse una posición política en esta sociedad. Pero no se le vaya a obligar a los estudiantes. Señores, ¿qué es lo que pasa con los profesores? Pues, como señores estudiantes, yo soy marxista, leninista, pensamiento confundido. ¿Quieren imponerles? No, señor, no, señor. La escuela no puede hacer eso. Al estudiante hay que facilitarle para que lea. Y él tome su propio criterio. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Pero nosotros, donde más de 250 años, por eso encontramos ese Congreso de la República. Porque no hemos sido capaces de decir, somos 25 millones de pobres, 8 millones de indigentes en un solo día, sin disparar. Si esos 25 millones de pobres decidieran, cambiamos el sistema. Sin ningún problema. Los solos maestros podríamos colocar unos 15, 20 senadores de la República, pero los maestros votan por los mismos. Vean que Rubén Barrera los engañó a los maestros nacionales que les iba a hacer la pensión de gracia y eso les dieron hasta plata de cuota. No le dice, pero ¿cómo es la vida? Y vaya a pedir una cuota sindical chilla, pero para Rubén Barrera sí le dieron de todo. Esa es la realidad. Entonces uno dice, pero si este gremio es normalista, licenciado, tienen especialización, maestría, doctorado, PhD, HWH, ¿qué hacemos entonces? Aquí donde debe prevalecer el cambio. En nosotros está la reserva de la democracia. En nosotros está la reserva del país que espera la sociedad. En nosotros está rescatando valores, la ética, el buen ser ciudadano, la cívica del carreño, en nosotros. Si se llega a entrar los vicios a la escuela y el maestro se descompone, que cierren esta chichería. Nosotros somos una reserva muy buena de la democracia. El magisterio puede cambiar este país. Y hemos tenido la ventaja
que algunos maestros han podido dirigir algunas cosas y lo han hecho muy bien, porque tenemos una gran disciplina para hacerlo. Luego viene lo económico. En lo económico, pues pedimos el IPC más 5. Se pidió en materia de todos los trabajadores estatales, como una aspiración de todos nosotros. Y el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. El pago de la prima, según que a todos los trabajadores le dieron la prima de servicios prestados, a nosotros nos sacaron la vez pasada y no nos la dieron. Luego, nivelar lo de caso de los educadores a ese caso, si no fue posible. Y luego el tema de la salud. Salud no existe. Hay que berracarnos frente a eso. Yo no quiero hablar más de los contratistas actuales, pero compañeros, hoy el servicio en todo el país es requete malo. Y lo pagamos. Nos lo descuentan por la derecha. Este no es un regalo del gobierno. Por eso podemos exigir, porque estamos pagando ese servicio. Pero los maestros no le dan sino pastas, aspirinas y pendejadas, y para los que son especialistas es muy tremendo que se lo den. Se están muriendo los maestros con este servicio. Por eso hemos pedido que se logren todos los que quieran participar, que se metan y contraten y presten los servicios y que escojan el mejor. Y sobre las prestaciones sociales, nos preocupa mucho. Yo voy a hablar ahora sobre el tema de las prestaciones sociales, porque ese es un fondo, es una bolsa que se llama la bolsa de los maestros. Y los maestros dicen, oye, yo demandé porque no me pagaron las cesantías. Y uno cree que esa se la sacaron al gobierno. No, sale de ese fondo de nosotros. Entonces, si en el fondo había 1 millón de pesos, ya no quedan sino 900. Y el otro lo que mandó ya no queda sino 800. Si sigue eso así, se va a acabar el fondo y no sabemos qué va a pasar con las prestaciones sociales. O con eso. Entonces estamos pidiendo cómo fortalecer el fondo, blindarlo de las malas prácticas que tiene la previsora y los que administran, para que el fondo siempre vaya a tener la disponibilidad de pagar con nosotros las prestaciones sociales. En materia de bienestar, revivimos la solicitud de vivienda, fortalecer los juegos y garantizar la educación de los maestros. Y luego en garantías sindicales, pues tenemos la mala situación de que algunos secretarios y gobernadores le quieren quitar el permiso sindical a los dirigentes. Entonces no es fácil trabajar si no hay el permiso sindical. ¿En qué estado está eso? Entonces estamos negociando juiciosos, pero resulta que se crearon 4 centrales obreras más. En Colombia ya hay 7 centrales obreras. Tomen nota de eso. 7 centrales. De las, digámosle que son tradicionales, está la CUT, que es la más grande. Estamos afiliados. Sí. Entonces, la CUT es la más grande. Estamos los maestros afiliados. Pero yo lo voy a explicar ahora. Hemos creado primero una central unitaria porque antes existían varias centrales, la CTC, la UTC, y de igual manera había la CGT, y nos unimos y logramos conformar la CUT. Y luego de ahí siguió la CGT y luego la CTC. Como no hubo acuerdo entre ellos, se salieron unos sindicatos y crearon otras, la CDC, que dicen que es libre. Luego revivieron la famosa UTC, y luego una confederación de empleados públicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hoy los trabajadores tienen más centrales obreras que afiliados. Entonces los tipos presentaron una tutela. Estábamos negociando y la tutela dice, unifíquense los pliegos, no hay sino una sola mesa, y se tiraron la negociación. Entonces el Ministerio del Trabajo levantó la negociación. En este momento está congelada la negociación de la mesa estatal. Esa mesa estatal donde yo estoy ahí, llegan los puntos de FECODE a esa mesa, llega lo de justicia, llega lo de salud, y aquí se hace un acta y se avalan todas esas serie de cosas que se han negociado. Como está congelado, pues no había nada. Y entonces la tutela yo que tenía que unificarse y el Ministerio pidió en rama cuántos afiliados tiene cada confederación. Y nosotros entregamos eso. Y las famosas 4 centrales nuevas no las entregaron en el papel. Algunos dicen que no es sino de papel, otros dicen que no tienen trabajadores estatales, y ahí estamos en ese conflicto. Mañana va a citar a la ministra del Trabajo de Nueva, que tiene un buen expediente, ¿sí? Creo que tiene 0 conducta, no sé cuánta, versión, relaciones públicas, está más o menos, tiene sus problemas. No lo digo yo, sino lo dice la prensa. Entonces vamos a tener ahí un conflicto con ella. Bueno, ella va a citar mañana a la
centrales obreras para ver si hay una fórmula, pero para que ustedes sepan en qué situación estamos. ¿Cuál es el efecto nuestro? El que divide garantiza que el gobierno reine. Por eso algunos compañeros decían, hagamos otra FECODE. No se les ocurra eso. Si no quieren a Narciso Mora, túmbelo con los votos, pero no hagan otra FECODE. Si no quieren a Enrique, sáquenlo, pero que sin acaso voy a hacerlo. ¿Qué tal este colegio? Porque no me gusta el profesor. No, hagamos otro colegio aquí a media cuadra. No. Y entonces unos compañeros dicen, no, hagamos otra FECODE. Gastamos 20 años para el estatuto docente, 50 años con los que tenemos, y no sabemos cuántos años más para poder garantizar eso. Y creen que haciendo un nuevo sindicato el otro día, van a, yo le dije, compañeros, vayan y créanlo. Y yo me desafío, pero si en los 8 días no consiguen todo lo que dicen, ahí lo van a tener. Eso no es fácil, pero sí se tiran la unidad. Bueno, entonces a nivel del magisterio, fruto de esa mala situación, también en algunos departamentos existen sindicatos de maestros paralelos. Eso no sirve, compañero. Mire, a mí se me blanqueó el pelo. Ya por la edad, como les dije, yo me he puesto a a toser. Compañero, la experiencia hace maestros. Ese es un error. Y el problema que dicen es que hay que nombrar nuevos. No, compañeros. La experiencia nos sirve. Claro que venga el compañero nuevo, pero que se prepare, que se ponga a actualizar, porque eso no es fácil. Eso no es porque yo he hecho el discurso más radical y compañeros voten por mí porque soy un perraco, soy capaz de matar al gobierno y los destruyo. Vaya a ver si es posible. Es el que presente la propuesta más objetiva, más racional, que garantice que eso tenga su solución. De frente a eso, llegó el punto económico. Y entonces trajeron al ministro, al viceministro, que es muy preparado, tipo ha sido preparado en Harvard, y nos hizo unos cuadros que usted no los entiende si no sabe economía, una cosa que sube, otra cosa que baja, y luego aquí dice no sé qué, y entonces los colores, y si de bueno doctor, y con eso el campesino, bueno, ¿y en dónde están los efectos salariales todos juntos? Entonces digo, no hay plata. Entonces lo único que propusieron fue aumentarnos el 0.15%, que significan 72 pesos diarios. Pues claro, se les salta a uno la piedra, ni más faltaba. Pues es mejor que digan, no hay plata, no les aumento, pero que digan que van a aumentar 72 pesos. Es que ni la moneda es fácil de contarla. ¿Sí? Es difícil. Entonces digo, no, eso es caro. Yo les pido por uno también dice, perdone doctor, es que no le entendí esa magnífica cifra suya. ¿Cuánto es? Les digo el 0.15, no es posible, no vivo en este mundo. Imagínense en un momento cuando el IVA nos fregó, la subida del IVA nos fregó casi en un 13%. Los índices de economía que dice la DIAN están subiendo el 1.2, 1.5 el costo de la vida. Y estamos en mayo con el salario del año pasado, pues estamos mal. Estamos mal. Entonces no hubo posibilidad. Así que el resto, que la bonificación, que de servicios prestados, que la canasta educativa, toda esa vaina está en. Entonces, ante ese hecho, decidimos nosotros, yo no voy a una ocurrencia que digo, entremos a paro, no, ¿qué hacemos? Entonces, para eso hay un comité ejecutivo, para los que sepan. Entonces, si algo hemos logrado en FECODE es que hay una estructura sindical. Hay un comité ejecutivo de 15. Luego sigue la Junta Nacional, que vienen de cada departamento, los presidentes y acuerdos nosotros van a la Junta Nacional. Después de la Junta Nacional siguen las juntas departamentales, y las juntas departamentales tienen también su pleno y tienen la subdirectiva municipal, como pasa aquí con nuestra compañera Marta, la doctora Marcela, la presento aquí, la doctora Marcela Rodríguez, esta jovencita, como la ven ahí, especializada en Derecho Laboral, muy buena, ahora van a ir a la conferencia. Entonces, fruto de eso, decidimos nosotros paro nacional. No le colocamos apodo, paro nacional, no, paro nacional. Porque si el gobierno nos llama, pues vamos a negociar. Esto no es el fin, ¿no? Si el gobierno dice, no venga para acá y negociar, pues tenemos que negociar. No es el paro por el paro, nosotros hicimos esa presión para hacerlo. ¿Qué es la importancia del paro? Ojo, que el gobierno, cuando uno está en paro, el gobierno retira todo. Ojo, como que la regla es una mesa de negociación. Entonces, estábamos con todos ustedes, ustedes que vuelvan al paro.
yo retiro todas mis propuestas y se llevó el 0.15, ahora no hay nada. Entonces ahora volvemos a negociar pero en conflicto. Y ya la pelea es como la pelea entre dos gigantes. Dependiendo de las masas, podemos ganar, o si no nos vence el gobierno. Entonces aquí hay que garantizar que los maestros se mantengan en el paro si queremos ganar las condiciones que hemos planteado aquí en el pleno. Entonces ahora viene el debate, dirán algunos, ¿y todos lo logramos? No. Hay que buscar cuál es el mínimo en que podemos levantar el paro. Dirán algunos, oiga, pero es que no dieron la prima de tal cosa. Compañeros, no dieron más. Para otra nos tocará. Porque hay unos que quieren todo, que el aumento, que le llegue el cheque. No, como esto no es fácil. Y más que pasamos por un problema, desafortunadamente nos tocó una época difícil. El petróleo bajó. Está mal. Tuvo a 120 y hoy están casi a 43 y está dando pérdida. 2. Fuera de esa situación, tenemos el problema que con los tratados de libre comercio fracasó la industria nacional. Se está acabando la industria nacional. Tercero, tenemos el problema de la corrupción. Nada menos que lo de Odebrecht. Lástima que el debate no fue como yo quería. Y si alguna vez van a ser concejales, no hagan los debates sobre noticias periodísticas. No. Yo tuve la experiencia cuando estaba con la evaluación de institución. Me tocó 5 horas en el Congreso de la República. Eso es una de las iglesias allá en el Instituto Maestros, cómo votan por estos individuos. Y entonces me dieron primero la mano madera toda la que más pueda los congresistas. Veo, doctor Mora, es que usted está patrocinando un poco de vagos. Los maestros tienen vacaciones de Semana Santa, mitad de año, de final. Se la pasan en actividades, la fiesta del profesor, la fiesta del rector, y fuera de usted en paro, no quieren que lo evaluemos. Para saber cuáles son los buenos, hay que evaluarlos y sacarlos de todo. Entonces, después de toda esa vacía que le dan a uno, y la Plaza Bolívar teteada, estaba lleno. Entonces yo pedí la palabra, señor presidente, si usted se digna, claro. Entonces un saludo, uno debe ser decente. Saludo muy respetuoso, muy cariñoso para ustedes. Gracias por todos esos elogios que he escuchado de parte de ustedes. Pero de todas maneras, alguno de ustedes tuvo que haber pasado por un maestro y tiene una deuda con nosotros, porque no hay ninguno que haya nacido sabio, que haya aprendido. Le toca con un maestro. Bueno, de todas maneras, ahí le tenemos a usted un chequecito por los servicios prestados. Dije, usted va a hacer una sustentación, entonces le dije, no, yo, después de toda esa discusión que ustedes vieron, yo estoy de acuerdo con la evaluación. Cuando yo soy en el Congreso, en la Plaza Bolívar, me echaban otra vez a mi mamá, que se llamaba Teresa. Pobre viejita, de eso le echaban. Y los judíos ya tenía caña. Y dije, no, yo estoy de acuerdo. Para que ustedes se supieran en esto, y ustedes son los legisladores, pues hay que dar ejemplo. Y todos dijeron, listo. Pero una condición. Antes de que ustedes nos evalúen a nosotros, a mí me gustaría que les hicieran la evaluación a ustedes. Por ejemplo, usted senador, yo ya me los había estudiado. Usted senador, usted viene el martes y se va el miércoles. Qué vergüenza para este país que usted trabaja 2 días y se gana 25 millones de pesos. Usted ya debe estar fuera con la evaluación, ya usted no tiene derecho. Y cogía la otra y a la otra, entonces dijo el presidente, vea, doctor, dejemos así, pasemos con el siguiente orden. Cuando nos citan al Congreso, tenemos que saber hacer el debate. Es decir, cogerle las mismas armas y así doblarlo. A un amigo dio el debate sobre la corrupción y se equivocó porque yo vea, en el tiempo dijeron, en el espectador que se está corrupción. No, ese no era el debate. El debate es, la corrupción está acabando con este país. Porque los pobres robaban por necesidad. En la época feudal robaban. Y entonces la sociedad contemplaba porque eran pobres. Luego pasó a la clase media. Pero que robe el presidente de la República, que roben los magistrados que tienen altos salarios, esto ya es otra cosa. Se jodió el país. Porque si los altos funcionarios están robando billones de pesos de la contratación, que tienen donde comer en buenas casas, la situación es otra. Ya no son pobres. 2. ¿Cuántas leyes aquí en el Congreso se aprobaron
y estaban montados de esa corrupción. Quiere decir que este Estado es ilegal. Y entonces pone en cuestionamiento el aparato jurídico, las leyes. Aquí aprobaron fue cosas amancuadradas con la corrupción. Y fue pucha, el pueblo le fue revelar. Y yo no aceptaría el código de policía ni las normas que me aplican porque hubo algo ahí buscado. Si para un contrato metieron quién sabe cuántas cosas más en la ley 100 y lo que hizo Uribe con el desdoble, aquí hubo plata metida para que pasaran esas leyes. Y usted comienza a entregárselo, le dicen, ¿cómo es posible que el que se robó las 4 gallinas en el Cesar pagó por cada gallina 6 años? Y entonces estos bandidos que se roban la plata, les dan porque confiesan, ya les rebajan la mitad de la pena. Primero, 2, le dan la casa por cárcel. 3, hacen un libro ahí mediocre y le rebajan otros 2 años. Y como va a venir el Papa, le salimos a deber. Claro. ¿Ve? Entonces esa ley aquí no sirve. Entonces por eso se convirtió en un buen negocio robar harto para quedarse con la mitad y salen sin ningún problema. Ese es el ejemplo que están dando nuestros dirigentes a la juventud y a la sociedad que nos está escuchando. Ese era el debate que necesitaba en este momento. De frente a eso, no hay plata. No hay plata por los registrados. No hay plata porque se robaron de las pensiones. Estamos en un momento que se puede avecinar la crisis. Para el otro año, compañeros, puede haber recesión económica. Por eso es bueno que se metan a las revistas de economía. Yo digo a los maestros ya por la edad, uno no le hace para la 1 de la mañana y eso. Entonces se pueden distraer leyendo ahí para garantizar, mirar cómo está el país y la economía, por eso tenemos la autoridad. Vamos a entrar en una recesión económica muy dura y por eso las instituciones del magisterio tienen que mirar eso y tenemos que buscar una alternativa. Por eso el paro arranca hoy. Un paro con una situación muy delicada que el gobierno se cierra a dar con de lamentos a la vida. Un gobierno que no quiere reconocer que no hay salud. Un gobierno que no quiere apostarle a que hay que aumentar el presupuesto. Y la única salida es la protesta social. Pero yo no quiero hacerles ilusiones. No, compañeros García, vamos a salir y pues pucha, nos van a subir el 50. No, señor. Todo hay que buscar la manera de equilibrio hasta donde podemos garantizar. Por eso hoy inicia en todo el país el paro. Mañana reunión con padres de familia. Pero no le van a decir a los padres de familia, oiga, que son padres de familia. Resulta que no quieren aumentar. Y nosotros queremos que nos aumenten el 7, el 8%, y eso va tanto. Y el padre de familia dice, oiga, pero yo no tengo ni salario. Yo no tengo qué, yo estoy por contrato, y usted está en contrato indefinido. Vea, usted llega en carro, no. El debate con el padre de familia es los temas que corresponden a los estudiantes. Ese es un tema. 2, el tema del desdoble de la jornada que les impusieron, claro que sí, la culpa la tenemos nosotros. Porque algunos maestros, no todos, los que están aquí todos son muy disciplinados. Algunos le dijeron al rector, sí, desdoble de la jornada, que yo no tengo nada que hacer por la tarde. Ya, si quiere yo vengo el sábado, incluso para que vean. Y algunos se regalaron por 2 horas extra. Y otros se regalaron porque les iban a dar una especialización. No saben los compañeros que si le dan 10 horas extra, el otro año la tumban y la jornada quedó desdoblada. Y ustedes se están girando la negociación del salario profesional. Entonces, ante ese hecho hay que decirles al padre de familia cómo viven. Ojalá pasen a los padres de familia por los salones, muéstrenle los baños, muéstrenle las áreas de recreación para que vean ellos cómo están. Por eso el niño toca la campana y sale disparado porque quiere salir de ese colegio. El niño a la brava entra, pues a la brava quiere entrar el profesor, porque no es llamativo, son muy pocos los colegios llamativos. De igual manera, tenemos el lunes con los estudiantes. Vamos el sábado. El lunes vamos a hacer asambleas municipales, zonales o toma de capitales. Y el martes viene la toma de Bogotá. Pero los que se inscriban para ir a Bogotá dicen, ay, yo me inscribo, porque eso sí, yo me conozco. Mi gremio, yo me conozco que ir a San Andresito. Ustedes tienen que traer, ustedes llegan a Bogotá y uno sale para San Andresito, otros salen para Carol y otra cosa. ¿Y en dónde nos encontramos? No, compañero. El paro no puede ser folclore. Y algunos colegios dicen, yo no entro porque es que yo puedo ser, entonces yo soy provisional, así. Entonces, compañeros, si ganamos el aumento, usted no va a recibir. No, no, no puede ayudar.
y rápido, porque es que lo necesito. No, la idea es que entremos todos, porque la unidad es la fuerza. Que pronto el compañero es provisional, fácil. Yo no sé por qué nos amargamos la vida. Tantos años haciendo paro, el compañero Martica que... Exacto. Ustedes dicen, compañeros, estamos en paro nacional decretado por FECODE, por nuestra junta directiva de la directiva, y los muchachos se van. Quedan a mano del rector. Entonces, yo que quiero trabajar, si yo soy tu amigo rector, yo no quiero trabajar, sí, pero no tienen una vez de paro. ¿Sí? Porque no falta, ¿sí? Que en la viña del Señor siempre hay de todo. Puede haber uno ahí. Yo siempre he dicho que las mejores familias que se respeten no faltan su atolondrado. Y no falta la pregunta del compañero: ¿y qué tal si me votan? ¿Y qué tal, compañero? ¿Qué garantías tengo yo? Entonces yo digo a los maestros: ¿y yo qué garantías tengo? Yo me metí a pelear y me hicieron 5 atentados y luego me secuestraron. Y yo no sé qué pueda pasar. Entonces unos compañeros dicen: ¿qué garantía tengo? ¿Sabía que me matan? No, eso es convencimiento. ¿Sí? Si Jesucristo se puso, quiere que era verdad. Y vean, por eso nos gustó hoy a los pobres. Porque los pobres dijeron: Poncio Pilato, oigan, ¿a quién le damos libre? ¿A Barrabás, que es un sanguinario, una porquería, o a Jesucristo, que es un hombre decente? Y el pueblo dijo: a Barrabás, déjenlo libre. ¿Sí? Cuando el pueblo no tiene la suficiente educación e información, siempre elegimos a Barrabás. Y llevamos todos estos años eligiendo a Barrabás. Toda esta vida siempre sosteniendo a esos que no nos sirven. Entonces, mi llamado muy respetuoso, porque sé que yo quería venir a esta provincia, porque es que aquí han salido grandes dirigentes, grandes hombres y pensadores, mujeres que le han servido a la patria. Tienen que demostrarse aquí que en Santander, cuando el compañero Enrique el informe dijo allá, todos estaban dispuestos, arrancaron para pelear un ejemplo. Ese es el mejor informe. Pero que diga uno: no, está el 60, los otros lo están pensando, y hay unos que están decididos. ¿Decididos de qué? Si estamos peleando una cosa elemental, deberían ya de hacernos el aumento salarial. Es por derecho, por constitución. Entonces, ¿qué? Están violando la constitución del presidente, no yo. 2. Estoy porque me garanticen que me paguen las deudas. No es problema mío, es problema del patrón. 3. No tengo salud. Si la estoy pagando, me están robando. 8. Tengo toda la justificación para estar en paz. Y por eso yo aspiro que los compañeros. Nosotros vamos a citar comité ejecutivo el día martes, después de la toma de Bogotá, y el día miércoles, después de la toma, después del 16, el 17, vamos a tener una Junta Nacional para evaluar si de hoy a la toma el gobierno no ha llamado, pues entonces vendrá el plan B. Posiblemente comenzaremos a marchar, a hacer la otra marcha del hambre, y caminaremos así sea 3 cuadras, porque uno ya por edad los pies, pero por lo menos marchamos. Habrá que arrancar, hacer alguna huida, pero que el país sienta. Hoy, ayer, perdón, hicieron paro los taxistas, se sintió. La gente entendió la unidad. De igual manera, hoy, posiblemente hay toma de barranca a los trabajadores de la UCI. Posiblemente mañana arranca a sonar judicial. Y hay una hora de paro porque el magisterio marca la pauta. Definida la hora 6, el viernes hay reunión nacional de todos los trabajadores estatales para fijar la hora 0, y ya en el comando se fijó que el día 16, la próxima semana, arranca el paro nacional de todos los trabajadores estatales. Bueno, en esta cosa del paro existe la guerra psicológica. A uno lo llaman por celular y le dicen comunista, guerrillero, le quedan 24 horas. Yo digo: oiga, no, yo fui a donde me dijo que estaba bien. Entonces a veces llaman al rector y comienza: no, vea, profesor, yo a usted lo nombré, yo a usted le ayudé, le puedo quitar las horas. Yo, compañero, no, dígale al rector que tal se beneficia con el paro, que no joda. Claro. ¿Cómo que ellos no van a ganar? Acaba de salir una carta de todos los secretarios de educación respaldando el paro. Los secretarios de educación.
Imagínense. Estuvimos en el Congreso de la República y los congresistas, si algo dicen es, la deuda social que tiene el gobierno con los maestros es impagable. Tenía una deuda, es que eso hay que ver todo. Por eso, aquí cuando revientan es que el país comienza a ver en las redes virtuales un reconocimiento de los maestros, porque es que no es fácil. Un maestro licenciado con la maestría, con el doctorado, ganándose 1.500.000, 1.800.000, eso es una ofensa lo que se está haciendo a maestros. Por eso, compañeros, en nombre del Comité Ejecutivo, en nombre de la Junta Directiva del Departamento de Santander, que me consta, han estado, yo pido un aplauso, que fuera de un aplauso para la Junta Directiva de Santander. Y yo pido aquí a los compañeros que por unanimidad, una vez de que yo termine el informe, levantemos la mano, no para respaldar el paro del Comité Ejecutivo, sino para respaldar nuestros derechos. Nosotros merecemos una vida digna. Los maestros tenemos el derecho a tener un salario profesional. Nosotros le hemos servido a la patria, le hemos servido a la sociedad, hemos dejado a nuestros hijos abandonados por educar a los hijos de los demás y tenemos el derecho de levantar con autoridad moral la palabra para pedir un salario, y por eso digo, ¡viva el paro!